Buen día, mi nombre es Daniela Valenzuela y junto a mis compañeros Javier Meléndez y Leandro Díaz vamos a estar desarrollando lo que es el pensamiento latinoamericano con respecto a la teoría del desarrollo desde el enfoque estructuralista de la CEPAL. Esta investigación se va a dividir en tres partes, las cuales consisten en las tres etapas del pensamiento de la CEPAL respecto al desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Me corresponde desarrollar la primera etapa del pensamiento, que es justamente los inicios de esta organización. Antes de comenzar esta etapa debemos darle una explicación al contexto en el que nos situamos, que es precisamente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, comprendida entre los años 1939 y el año 1945. Algo que debemos destacar dentro de este periodo es que, habiendo tantas limitaciones con respecto al comercio internacional en países con mayor lejanía, los países de América Latina y el Caribe se volvieron una estrategia viable para el comercio, de donde destacamos a países como Venezuela, México y Brasil como principales exportadores de materias primas, esto comprendiendo lo que es el petróleo, el combustible y el caucho, sobre todo para el uso bélico y la exportación de productos agrícolas, de donde también destacamos a Chile y Argentina. Una de las razones más importantes de esta estrategia es precisamente por las políticas de buen vecino que aplicaba Estados Unidos para asegurar apoyo de los países aliados, además de crear a largo plazo alianzas económicas. Esto a corto plazo trajo consigo un mayor nivel de crecimiento para los países latinos, experimentando superávit en su balanza comercial, pero esta alegría de crecimiento duró poco. La limitación de comercio por vía marítima precisamente disminuyó considerablemente las importaciones de bienes manufacturados a los países latinoamericanos, además de la escasez de bienes de consumo desencadenado por la misma limitación de producción industrial que existía en estos países. Destacamos este último punto ya que es precisamente la producción industrial una parte focal de esta investigación. El cómo después de la guerra Latinoamérica y el Caribe debían realizar cambios estructurales con respecto a su comercio. De aquí surge lo que conocemos como la CEPAL o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que fue fundada en febrero de 1948 en Santiago de Chile. Esta organización ha tenido la función de ser una institución que incorpora la búsqueda de soluciones de índole económica y social a los países de América Latina y el Caribe. Esto con el fin de incentivar el desarrollo económico de los países de la región. Una vez establecido nuestro contexto y en qué consiste la CEPAL, debemos de notar uno de sus personajes más influyentes, como lo fue Raúl Prebisch, el famoso economista argentino, donde debemos destacar su función como secretario ejecutivo de la CEPAL entre finales de los años 40 y los años 50. Además, destacamos su libro El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas en la época de la posguerra, publicado precisamente en el año 1948, donde precisamente sentó las bases del enfoque estructuralista en el cual se van a basar las investigaciones de la CEPAL. Además de esto, junto a Celso Furtado y Aníbal Pinto, otros economistas destacaron el enfoque estructuralista histórico. Entonces, tenemos que el estructuralismo, el cual basan las investigaciones de la CEPAL, parte de concebir el capitalismo como un sistema que crea condiciones que relegan a algunas economías a ser periféricas dependientes y a otras a ser céntricas. Esto se puede también denotar como países desarrollados y países en vías de desarrollo. Además de esto, se propone una participación del Estado como ente de transformación de la dinámica de acumulación de economías periféricas. Entonces, en este orden de ideas debemos señalar algunos de los aportes de Raúl Prebisch que serán desarrollados en breve. Tenemos la teoría centro-periferia, que pudo generar un cambio de perspectiva con respecto a las diferencias económicas y sociales entre los países. Además de esto, dentro de su investigación podemos resaltar el papel del Estado como idea fuerza del desarrollo y concluyó con que los países debían llevar un proceso productivo donde se destacara la industrialización por sustitución de importaciones, además de la protección por parte del Estado a las industrias nacionales. Para concluir con nuestro análisis, también vamos a destacar el enfoque estructuralista de la CEPAL con respecto a la inflación. Comenzamos con la teoría centro-periferia. Esta teoría la define Prebisch en su libro justamente como un sistema económico mundial dividido entre un centro hegemónico y una periferia menos desarrollada.
teniendo esta primera suficiente influencia para poder alterar los términos de intercambio, teniendo pocos beneficios así para la periferia, así como el capital para financiar su desarrollo y la valoración de las importaciones, ya que los países céntricos se concentraban en exportar productos sofisticados o con mayor valor agregado, y al tener la periferia una fuerte dependencia con estos países, estos debían acceder a pagar precios más altos por estos productos importados. Para Previs, Latinoamérica presentaba por lo menos 4 grandes problemas, dentro de los cuales podemos destacar algunos que ya nombramos. Por ejemplo, el primero, el deterioro en los términos de intercambio entre los bienes primarios y los bienes industriales, la exportación de bienes primarios que no era suficiente para enfrentar el conjunto de requerimientos económicos de las periferias, una baja elasticidad ingreso-demanda que se manifestaba en una tendencia hacia el desequilibrio entre centro y periferia, y la existencia de heterogeneidad productiva generando una distribución de ingresos desigual en las periferias. Además, Previs establecía que existía poca autonomía de los países latinoamericanos con respecto a otras potencias, como podría ser considerada Estados Unidos de América para la época, y además de esto había una fuerte dependencia de políticas extranjeras, es decir, las políticas realizadas por países centristas. Continuamos con el Estado como idea fuerza para el desarrollo, el cual desde el enfoque estructuralista representa un rol fundamental en lo que respecta a los países periféricos, intentando mitigar la relación de dependencia económica con los países céntricos. El Estado debe ser el responsable de implementar reformas estructurales centradas en la acumulación de capital, además de generar protección en la economía nacional de las fluctuaciones externas, desarrollando las industrias locales. Esto es generando estímulos de la demanda, pero también enfrentando procesos de transformación en el esquema de crecimiento y en las estructuras productivas. Cuando hablamos de transformación de las estructuras productivas, debemos resaltar en este orden de ideas la industrialización por sustitución de importaciones. Aunado al apoyo deliberado y las iniciativas de desarrollo por parte del Estado, Previs planteaba que la superación de la condición periférica de los países de América Latina se iba a superar llevando a cabo un proceso de industrialización. Según testimonios del mismo Previs, en la conferencia celebrada en el Banco Nacional de México del año 1959, los países debían orientarse hacia la producción de bienes de capital y la promoción de la integración económica y comercial de la región, a través de la industrialización por sustitución de importaciones, la cual llevaría a los países periféricos a tener la capacidad de absorber el progreso tecnológico, además del potencial de recursos humanos que permitiría incrementar su productividad. Esto traería consigo una mayor producción de bienes nacionales, pero a través de la protección del Estado, a través de gravámenes o controles de cambio, y así como consecuencia había una reducción considerable a los niveles de dependencia a los países céntricos. Debemos destacar el punto de protección de la industria nacional a través de los dos instrumentos que acabamos de mencionar, como lo es el control de cambio, donde tenemos las fluctuaciones del tipo de cambio con respecto al externo mediante la depreciación de una moneda o un control de cambio, y también a través de la política de protección. Para la primera, Previs, a diferencia de otros economistas, no estaba de acuerdo con que se aplicara un control de cambios en la economía periférica. Además, a su juicio, la política de depreciación o devaluación de la moneda debe utilizarse para corregir la sobrevaluación de la moneda nacional y no como un instrumento para promover cambios estructurales en la economía. A diferencia de esto, la política de protección debía ser selectiva y no excesivamente alta, encareciendo los productos extranjeros y afectando solamente una parte de las importaciones totales, que se compensaba con una mayor producción sin que afectara los niveles generales de los precios de la economía. Y ahora que mencionamos los niveles generales de los precios de la economía, debemos cerrar con el enfoque estructuralista de la CEPAL con respecto a la inflación. La teoría estructuralista de la inflación se presentó oficialmente por primera vez en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile como una explicación al proceso inflacionario que se vivían en la región en la década de 1950. Muchos países latinoamericanos experimentaron altas tasas de inflación tras sus procesos de industrialización durante la década de 1950
y 1960 o inicios de 1960. Esto trajo consigo que la CEPAL formulara su propia teoría de inflación que tiene una pluralidad de causas, incluyendo sobre todo los shocks externos derivados de los desequilibrios de la balanza de pagos. Esta teoría contrasta marcadamente con la entonces popular teoría monetarista de la inflación, donde se establecía que la inflación era un fenómeno monetario y la causa principal de esto era por el exceso de oferta monetaria en la economía, mientras que los estructuralistas afirman que la causa de los niveles altos de inflación se debe a desequilibrios o a rigidez en las estructuras productivas. Además de esto, se mantuvo una discusión de las políticas de estabilización asociadas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, donde rechazaron la universalidad de dichas teorías convencionales, destacando su inadecuación para los países de desarrollo, ya que las tasas de inflación de los países periféricos no pueden igualarse a las tasas de inflación de los países con mayor desarrollo debido a la diferencia en estructura productiva, así como la innovación tecnológica que existía en los países desarrollados, estando en una escala superior que en los países en vía de desarrollo. Así que los estructuralistas tomaban el dinero no como una causa, sino como una consecuencia y destacaban de nuevo la rigidez en las estructuras productivas. A continuación, mi compañero Javier Meléndez se encargará de explicar en qué consiste la segunda etapa de pensamiento de la CEPAL. Muchas gracias. Hola a todos. A continuación explicaré las políticas llevadas por la CEPAL desde el estructuralismo. Bien, primero tenemos las políticas laborales. Desde el punto de vista de la teoría estructuralista, esta reconoce los desequilibrios del mercado laboral periférico, donde este se deriva de una estructura económica heterogénea. Además, ya Raúl Previtz había descrito de cómo las economías que tienen sectores primarios tienden a expulsar mano de obra. ¿Qué significa esto? Bueno, de que este sector no genera una calidad enorme de demanda de mano de obra y además no genera un conocimiento para poder absorber estas ofertas laborales. Esto se traduce en ingresos más bajos para los trabajadores y además Revit señala de que hay una transferencia de recursos porque en el país de origen, en desarrollo, centro periférico, se trasladan estos recursos a los países industrializados, reduciendo el beneficio de los trabajadores. Aníbal Pinto, por otro lado, toca un punto fundamental, que en un país existen industrias altamente productivas y de baja productividad. Esto genera un subempleo. ¿Por qué? Porque la industria altamente productiva no requiere un enorme volumen de mano de obra y adicional, esta mano de obra es altamente calificada versus las industrias de baja productividad, donde el nivel de especialización es menor. Esto delimita la absorción de mano de obra. Además, Osvaldo Zunkel complementa señalando que la falta de articulación entre Estados e industrias y la baja productividad del sector pymes, que esto lo definimos como la baja productividad, constituye una disparidad social. ¿Y qué ha hecho la CEPAL? Medidas concretas. Bueno, trata de promover empleos de calidad y fortalecimiento de instituciones para proteger a los trabajadores. Incita mucho la creación de mesas de trabajo en las empresas, entre los sindicatos y los empresarios para llegar a mejores condiciones. En el ámbito social, la CEPAL se ha distinguido por, primero, desde el punto de vista estructuralista, no solamente hacer ayudas. Estudios describen que estos aportes sociales permiten una integración del individuo económica y social y esto sienta las bases para el desarrollo. A partir de 2006, la CEPAL eh, aplicó algo llamado la universalización de la protección social. Esto tiende a mejorar la calidad de vida. Y por último, está el tema de educación. Fernando Faber señala de que este proceso de educación permite reducir la desigualdad y además, como se está creando capital humano, hay un avance técnico a futuro, sentando las bases para el desarrollo del país. La teoría estructuralista analiza las políticas de ingresos desde el punto de vista de
concentración de riqueza y administración de los excedentes económicos en los países en desarrollo. Alguien importante como Celso Furtado destaca la importancia de estos recursos adicionales para un financiamiento endógeno que permita la industrialización de los países en desarrollo. No obstante, tenemos a Pervitz nuevamente, que él notó de que no se está usando óptimamente estos excedentes económicos y que adicionalmente los ingresos que generan estas industrias no se reinvierten y es más, se genera una fuga de capitales. Él insiste en que el gobierno debe que generar políticas para que esos recursos excedentes se inviertan dentro del país. Furtado, por su parte, señala que la concentración industrial y la dependencia cultural que vemos de estas empresas que trazan sus recursos hasta, hasta los países industriales, contribuyen desperdiciando este excedente, como lo había señalado Celdo Furtado, que permitiría el desarrollo con un financiamiento endógeno hacia el país. Noel Lufin demostró de que si se aplica gasto público, puede reducir esa brecha del excedente, usando el excedente. No obstante, destaca que para la riqueza, aplicar un impuesto progresivo. Ahora bien, ¿qué ha hecho la CEPAL para una integración, la política económica internacional? Bueno, la CEPAL ha sido una promotora fundamental para integrar los países de la región. ¿Por qué? Porque sabemos que son centros periféricos, se dedican a exportar materias primas. Se requiere un intercambio de bienes, teniendo ventajas comparativas cada país, por supuesto, y poder alejarse un poco de esta clasificación. Además, Pervitz señalaba de que una industrialización permitiría el desarrollo de cada uno de estos países, especializándose en una ventaja comparativa que tenga. No obstante, también Pervitz fue uno de los promotores en el acuerdo comercial entre Argentina y Brasil, porque por más que tú te especialices y trates de, de cubrir la demanda interna, no vas a poder. Entonces, él fue uno de los primeros y destacaba de que puede haber una producción interna que sustituya las importaciones, pero fuera de la región. Internamente en la región, a través del intercambio de bienes, pueden aumentar el crecimiento de ambos países vía desarrollo. Con el pasar del tiempo, las teorías neoestructuralistas provistas por Faber, Davis y Ocampo actualizaron sus postulados hacia un estado un poco más social, en la protección social, que ellos destacan que es importante para las condiciones base del crecimiento, y adicionalmente una sinergia entre las políticas macroeconómicas de estos países, la región. Adicionalmente, hay un tema importante en estos países centroperiféricos que la CEPAL ha abordado, y es el tema del ahorro insuficiente doméstico. ¿Por qué? Porque te generas planes de industrialización. Al no tener recursos, esto no permite un crecimiento sostenido en América Latina. Por ejemplo, Celso Furtado señalaba que las élites latinoamericanas tratan de copiar el, los patrones de consumo de los países ricos y en un país subdesarrollado donde viven, esto está quitando recursos que puedes invertir en maquinaria. Ante esto, nace el modelo de crecer con ahorros externos, pedir préstamos. No obstante, la teoría estructuralista es muy crítica de esto, porque dice que al entrar a este nivel de divisas, genera una apreciación del tipo de cambio en el cual tus productos ya no son competitivos a nivel internacional. Además, tenemos el caso de la heterogeneidad estructural que nombramos al inicio de la presentación. ¿Qué pasa? Como lo señalaba Pinto, hay una consistencia entre en un país de sectores altamente productivos y de baja productividad. ¿Y por qué esto limita la capacidad de ahorro? Porque el sector de baja productividad genera muy pocos ingresos y la capacidad de ahorro es mínima o nula, mientras que en el caso de los sectores de alta productividad no se invierte en el país, hay una fuga de capitales. Pues esto es una crítica del estructuralismo y la deuda pública para crecer. Esto también es importante.
Pero ¿por qué es interesante? Porque al no tener ahorro interno y requieres implementar políticas de crecimiento, recurres a deuda pública y si no puedes pagarla tienes que licuar. Esto genera un aumento en la oferta monetaria que te eleva los niveles de precios. Y en vez de generar las bases para el crecimiento, genera todo lo contrario. No es solamente una política fiscal, también se requiere una política que genere incentivos para la producción locales. Por otro lado, tenemos el modelo de hacia adentro. Este modelo recibió críticas muy variadas y se debió a sus tiempos. El contexto histórico, bueno, perdón, en el año 1930, M- México, en especial, después de las dos guerras mundiales, porque justamente ese año en 1929 fue la Gran Depresión, y todo esto, en México empezando, se analizó si realmente valía la pena, porque estos países vivían solamente de lo que se conoce como los recursos no producidos, que no tienen un valor agregado, solamente se exportan crudo. Esto generó buscar alternativas y tuvimos lo que es la industrialización por sustitución de importaciones. Al inicio generó estructuras económicas nuevas, incluso todavía se mantienen, en el caso de Vaca Muerta en Argentina, y en México generó un crecimiento del PIB anual de 6% y disminuyó la dependencia sobre los mercados extranjeros, ¿o no? ¿Qué pasa? Cuando se analizan las críticas del ISI, tenemos que este proteccionismo fue severo y adicionalmente ya no se importaban bienes finales, sino se importaban bienes intermedios. Entonces se tenían que generar la construcción final dentro del país y esto elevaba los precios a las personas residentes de los países que tenían estas políticas. Por último, tenemos lo que es la segunda fase del pensamiento de la CEPAL, el neoestructuralismo. ¿Qué nos dice este enfoque? Bueno, a partir de la crisis de los 90, por una crisis de deuda e inflacionarias, y con un estudio sumamente importante que es de Fernando Faybarrer, Industrialización de América Latina desde la caja negra hasta el locker vacío, impulsa la nueva fase. ¿Pero a qué se refiere? Pues mira, la caja negra, él lo describe como cómo América Latina nunca pudo aprovechar el avance tecnológico y prefirió importar estas tecnologías de fábricas externas y no desarrollarlas internamente. Y, lo, y no generó un avance técnico. Y el casillero vacío, de no podían integrar lo que era el crecimiento y la justicia social, un crecimiento equitativo, destacando desafíos para lograr una expansión de justicia. Ante esto, vemos que el neoestructuralismo busca un Estado activo en pro del bienestar social. Ahora le dejo con mi compañero Leandro. Muchas gracias. Continuando con la exposición sobre la teoría de la dependencia, ahora profundizaré en sus ejes históricos principales y en la controversia teórica que ha marcado el debate en América Latina. Esta teoría surgió como reacción a los modelos de crecimiento convencionales, las cuales omitían las relaciones asimétricas y estructurales en la economía global. En respuesta, se desarrollaron varios planes conceptuales que explican el origen y la evolución de las sociedades latinoamericanas a través de tres ejes fundamentales: la teoría de la formación económico-social, la acumulación capitalista dependiente y el patrón de reproducción. El primer eje se centra en el crecimiento socioeconómico. Aquí se analiza el impacto de la colonización, la integración forzada al mercado mundial y el establecimiento de los estados-nación en la región. Estos procesos históricos han moldeado las instituciones, las estructuras de poder y los modelos de producción. Tal como argumentan Dos Santos y Marini, el desarrollo social es dialéctico. El legado colonial enriquece ciertos aspectos,
pero a la vez deja rastros que dificultan la ruptura con la lógica dominante del capitalismo. Esta perspectiva nos permite entender que las desigualdades actuales tienen raíces históricas profundas y que el desarrollo no ha sido un proceso lineal, sino marcado por avances y retrocesos estructurales. El segundo eje aborda la acumulación capitalista dependiente. Este enfoque parte de elementos de la tradición marxista, pero se centra en cómo, en América Latina, el proceso de acumulación se da en un marco de subordinación frente a las economías centrales. La extracción y externalización de las obras productivas genera una dependencia constante, ya sea tecnológica, financiera o comercial. Marini y Dos Santos evidencian que este modelo no favorece el desarrollo autógeno. Al contrario, reproduce las desigualdades estructurales familiares de la integración desigual en el sistema mundial. Bueno, en otras palabras, el capitalismo en la región se configura como un proceso que, en lugar de impulsar la autonomía, refuerza, según este planteamiento, la posición subordinada de sus economías. El tercer eje, concerniente al patrón de reproducción, examina cómo las redes económicas y sociales se perpetúan a lo largo del tiempo. Aquí se comprende cómo se reproducen tanto la fuerza laboral como los esquemas de propiedad y las relaciones de poder. Cardoso y Serra nos recuerdan que estos mecanismos institucionales y políticos aseguran la longevidad de un sistema desigual, donde las condiciones de la economía global median continuamente en la posición de las economías periféricas. De esta manera, el patrón de reproducción cierra el ciclo, que refuerza la dependencia. No se trata de situaciones fortuitas, sino del resultado de dinámicas estructurales históricas. Okay. Cuando integramos el crecimiento socioeconómico, la acumulación capitalista dependiente y el patrón de reproducción, logramos comprender la lógica endógena de crecimiento en las Américas. Esta integración muestra que, a pesar de ciertos avances, el modelo de desarrollo vigente limita la capacidad de las regiones para transformarse profundamente, manteniendo una posición subordinada dentro del sistema mundial. Ahora, abordemos la controversia central entre dos de los teóricos más relevantes en esta temática, Rui Mauro Marini y Fernando Enrique Cardoso. Marini sostiene que el subdesarrollo es la consecuencia directa de la acumulación capitalista dependiente y aboga por una ruptura radical del orden capitalista a través de una revolución. Según él, solo de forma abrupta se pueden transformar las estructuras de poder que han relegado a la región a una situación de dependencia. Pero, por otro lado, Fernando Enrique Cardoso adopta un enfoque más moderado y reformista. Él considera que, pese a las evidentes estructuras de dependencia, el desarrollo es posible mediante transformaciones graduales y reformas institucionales. Él plantea la idea del desarrollo dependiente y asociado, en la que la intervención estatal estratégica y una redistribución equitativa pueden mitigar la dependencia sin necesidad de una ruptura violenta del sistema. La discrepancia entre una propuesta revolucionaria como la de Marini y una alternativa reformista sigue siendo un tema central en el debate sobre cómo lograr un desarrollo autosostenible en contextos marcados por profundas asimetrías. Bueno, como vimos, la controversia entre Marini y Cardoso expone dos caminos divergentes para enfrentar el subdesarrollo en América Latina, uno basado en la ruptura revolucionaria y el otro en reformas graduales. A partir de estas discusiones, la CEPAL también evolucionó su pensamiento, por lo que ahora hablaré sobre la tercera etapa, el neoestructuralismo. Ok. A inicio de los años 90, la crisis de la deuda y las políticas neoliberales de las décadas de 1980 obligaron a la CEPAL a revisar sus enfoques teóricos. De este proceso surge
esta tercera etapa que se denomina neoestructuralismo, una evolución del estructuralismo clásico de Prebisch que busca explicar la transformación del desarrollo en un contexto de globalización y avances tecnológicos. El neoestructuralismo conserva ideas clave del enfoque estructuralista clásico, como el rol central del Estado y la importancia de la estructura productiva y del mercado internacional. Sin embargo, introduce modificaciones en la interpretación de la inserción de las economías latinoamericanas. ¿Ok? Ahora en este enfoque reconoce que, pese a las reformas y la apertura, nuestras economías continúan enfrentando desigualdades, vulnerabilidad externa y limitaciones para lograr desarrollo sostenible sin la intervención estatal. Dentro de las principales aportaciones, destaca la revisión de las estrategias de desarrollo. Ante el fracaso parcial de la industrialización por sustitución de importaciones, se hace necesaria la articulación de políticas que impulsen no solo el crecimiento industrial, sino también la cohesión social, la inclusión y la sostenibilidad ambiental. Ok, esto implica un modelo que combine tanto eficiencia económica como con equidad social, superando las rigideces del paradigma tradicional. El neoestructuralismo insiste en que el Estado debe mediar mediante políticas integrales, política fiscal, inversión en infraestructura, educación e innovación tecnológica, para contrarrestar las imperfecciones del mercado global. Bueno, esta corriente incorpora las lecciones acumuladas de los debates estructuralistas y de la dependencia, integrando las experiencias locales con un contexto internacional en constante cambio. Así, el análisis se enriquece y se fortalece la respuesta frente a los mecanismos que originan el subdesarrollo. Finalmente, el surgimiento del neoestructuralismo responde tanto a las exigencias del entorno global como a la necesidad de actualizar el legado teórico de la CEPAL, con la creciente conciencia sobre los límites biofísicos del planeta. Está evolucionado hacia un estructuralismo ecológico que reconoce la interdependencia entre economía, sociedad y naturaleza, reafirmando el papel del Estado para lograr una transformación productiva con justicia social y sostenibilidad ambiental. Para concluir, la evolución del pensamiento de la CEPAL, desde el enfoque estructuralista, que divide el capitalismo global en un centro hegemónico y una periferia dependiente, ha permitido comprender las profundas desigualdades de América Latina. Desde 1948, la CEPAL ha impulsado soluciones al desarrollo mediante investigación rigurosa y cooperación intergubernamental, marcando la necesidad de una intervención estatal activa a través de políticas como, bueno, en un inicio, la industria por sustitución de importaciones, luego ya la regulación de la inflación y la promoción de empleos de calidad. Con el advenimiento de los desafíos producto de la crisis en los 80, surgió el neoestructuralismo que actualiza postulados clásicos al integrar la diversificación productiva, la cohesión social, la integración regional y la sostenibilidad ambiental. Este legado teórico que une el estructuralismo, la teoría de la dependencia y el neoestructuralismo sigue siendo crucial para diseñar estrategias que transformen las realidades socioeconómicas de la región. Muchas gracias a todos por su atención.